Ok, entonces bueno, comencemos. Entonces, en la guía pasada estábamos hablando sobre la cinemática y estábamos hablando y quedamos finalizando, empezando la parte de la dinámica con las leyes de Newton. Entonces hablamos que era la primera, la segunda y la tercera. Aquí vamos a empezar ahora sí con la parte de dinámica. Y vamos a empezar ahora sí a mirar la primera ley de Newton, como yo les estaba explicando la vez pasada. Vamos a empezar a mirar qué son las leyes de Newton. Las leyes de Newton son 3 principios a partir de los cuales se explica la mayor parte de los problemas planteados por la dinámica. En particular, estos son relativos al movimiento de los cuerpos. Entonces, como yo les había dicho la vez pasada, estamos viendo cinemática, aquí no me va a importar en este momento saber qué es lo que me genera el movimiento. ¿Qué es lo que si yo tengo un objeto quieto, empiece a moverse en una velocidad constante, con una aceleración constante, o cambiarle la aceleración que ya sea variada? ¿Qué es lo que me genera a mí que un objeto caiga libremente? ¿Qué es lo que me genera a mí que haya un movimiento circular? ¿Sí? A mí no me importa eso, no me importaba en ese momento. Ahora sí voy a explicar qué es lo que hace que se generen esos movimientos. Y son las fuerzas. ¿Listo? Bueno, Newton él está más o menos aproximadamente finales del siglo XV, inicios del siglo XVI. Mire desde qué época y mire la época en que estamos nosotros ahorita. ¿Sí? En este momento, siglo XXI, y todavía estamos regidos bajo las leyes de Newton. No hemos salido. ¿Listo? Entonces, como estamos todavía bajo las leyes de Newton, aunque Albert Einstein sacó unas leyes para ver la actualización de la física, pero todavía seguimos regidos bajo esas leyes de Newton. ¿Listo? Primera ley. ¿Qué me dice la primera ley? Dice, todos los cuerpos que nos rodean están sometidos a la acción de una o varias fuerzas. Cuanta cantidad de fuerzas haya, se le pueden aplicar. ¿Listo? Algunas de ellas a distancia y otras de contacto. Miremos qué son las fuerzas a distancia y qué son las fuerzas de contacto. Las fuerzas de contacto, pues ya sabemos que es, tenemos un objeto tocado por otro objeto y lo empuja. ¿Listo? Tenemos mi objeto, lo empujo, ¿sí? Eso es una fuerza de contacto. Pero las fuerzas de distancia son otra cosa diferente. Cuando ustedes están en un segundo piso, tercer piso, se lanzan, ¿qué fuerza lo está jalando a la superficie? Cuando ustedes saltan, ¿qué fuerza hacen que ustedes estén sobre la superficie? Es la fuerza gravitacional. Pero si ustedes se dan cuenta, esa fuerza no hay nada que me jale, ¿cierto? No hay nada que salga una mano y me jale, ¿cierto? Yo siento que existe esa fuerza, pero no hay algo que realmente yo vea que me está jalando. ¿Sí? Otra fuerza. Tenemos 2 imanes, ¿cierto? Ambas de diferente polo. Si usted lo va acercando, automáticamente una atrae a la otra. Pero yo no vi que de un imán salió una mano y cogió el otro imán, ¿cierto? Yo vi que de un momento para otro se acercaron los dos. Esa es la que se llama la fuerza electrostática. ¿Sí? Perdón, como son de imanes, la fuerza magnética. ¿Listo? Son fuerzas magnéticas. También, si yo los coloco del mismo polo, ambos positivos o ambos negativos, si yo voy acercando uno al otro, pues el otro va a empujar el objeto, el imán, va a empujar el imán para que no se atraigan, no se toquen, ¿cierto? No se van a dejar que se toquen. Entonces, ¿qué fuerza está empujando el otro imán? No se ve ninguna fuerza, pero se sabe que está esa fuerza ahí, que es la fuerza magnética. ¿Sí ven? Lo mismo entre cargas. Entonces, existen las fuerzas. ¿Listo? Esas son las de a distancia. Y las de contacto si es que hay toque entre uno y el otro. ¿Listo? Continuemos acá. Entonces se encuentran
de distancia y contacto. Sin embargo, existen situaciones en las cuales un cuerpo se encuentra aislado del efecto de otros cuerpos o fuerzas. Entonces, mire que ahí está la fuerza a distancia. También, si en algún momento un cuerpo se encuentra en reposo, fuera de la influencia de cualquier otro cuerpo, debe permanecer en reposo. O sea, si no hay un cuerpo que lo esté tocando, está quieto ahí, no hay ningún cuerpo que lo esté tocando, pues debe haber fuerzas, ¿sí? Debe haber fuerzas. Pero que mantienen el equilibrio para que el objeto se permanezca en reposo. El movimiento con velocidad constante y el reposo se consideran estados equivalentes. ¿Listo? En la primera ley, denominada el principio de inercia, Newton establece la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y el tipo de movimiento que dicho cuerpo describe. El principio de inercia establece todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que su velocidad es constante, no varía, ¿sí? Siempre es la misma velocidad, la misma aceleración. Si no actúa ninguna fuerza sobre él, o si la fuerza neta que actúa sobre él es nula. Entonces vamos a mirar qué Profe, significa eso. Señora, dime. entonces, cuando un carro va a una velocidad determinada, ¿cuál Sí, sería la fuerza que hace que, por ejemplo, en el motor, este determinado carro vaya a una velocidad más alta? O sea, no, la a ver, fuerza que lo... lo que pasa es que ya en los vehículos, ya en los vehículos todo depende tú sabes, tú entiendes que existen los tres pedales, ¿cierto? Y uno es el acelerador. Si yo oprimo más fuerte ese acelerador, pues el motor, lo que son los pistones y todo eso que está por dentro del vehículo, todo su motor, va a generar más movimiento y eso va a hacer que aumente su velocidad. ¿Sí? Pero es porque por dentro del vehículo, lo que le llamamos el motor, en ese motor, sus pistones y todo eso, más que todos son los pistones que tienen ahí, se van a mover mucho más rápido, ¿sí? Y al haber movimiento más rápido en ese motor, pues va a hacer que el vehículo aumente su velocidad. Si yo piso el acelerador y lo mantengo ahí sin aumentarlo, pues su velocidad su movimiento de pistones va a ser el mismo, pues su velocidad se va a mantener igual, ¿sí? Todo depende de lo que nosotros pisemos el acelerador. Lo mismo pasa en la moto. Si yo empiezo a mover esa palanquita que tiene en el manubrio, que es el acelerador, si yo empiezo a moverlo cada vez más, pues su velocidad va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque su motor también va a ser mucho más rápido su movimiento. Eso es lo que genera las variaciones de la velocidad. ¿Listo? Para mantener uniformes, porque tengo que mantener uniforme esa aceleración, ese pedal. ¿Listo? Eso es lo que genera. Entonces, Señora, la ley hace referencia a fuerzas las cuales son externas del objeto. exacto. Más lo miramos es a nivel externo. ¿Listo? Más lo miramos es a nivel externo las fuerzas. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar una cosa acá. Dime. Listo, vamos a mirar una cosa acá. Vamos a sacar aquí nuestro tablerito. Entonces, vamos a mirar acá. Entonces, lo que estábamos diciendo allá es esto. Listo. Tengo mi superficie acá. Espérenme, yo hago una cosa primero para que se vea más recto. Entonces, miren, esta es mi superficie. ¿Listo? Para poder identificar que es una superficie, quiere decir que debajo de la línea, puede ser horizontal, puede ser vertical, diagonal, encontramos esas líneas. ¿Listo? Eso significa que eso es una superficie. En este caso la superficie está horizontal. ¿Listo? Y vamos a dibujar un objeto acá. Vamos a hacer el cuadradito. ¿Listo? Ok. Esa es mi masa, mi objeto. ¿Listo?
un objeto cualquiera. Y ese objeto, entonces yo acabo de definir que ese objeto está con velocidad cero, es decir, está quieto. No hay nada que le cambie de su posición. Está quieto. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar, entonces me decía ahí, para que yo mantenga el equilibrio, tiene que ser mi sumatoria de fuerzas, esa la puedo escribir como total o neta, cualquiera de los dos nombres es igual, ¿listo? Tiene que ser igual a cero. Todas las fuerzas que estén aplicándose sobre este objeto tienen que ser igual a cero, ¿listo? Quiere decir que si nosotros miramos en matemáticas, encontramos que en matemáticas, uy, ¿qué escribí acá? Total, es igual. En matemáticas a nosotros nos explicaron que existe, nosotros estamos mirando a nivel bidimensional, no podemos trabajar, pues podemos trabajar tridimensional, pero eso es un enredo, entonces miramos más todos estos ejercicios a nivel bidimensional, entonces vamos a decir que existen fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y esas sumatorias de esas dos fuerzas tienen que seguir siendo igual a cero. ¿Listo? Si no es igual a cero, encontramos el caos. ¿Listo? Entonces, si no es igual a cero, tiene que ser que el objeto está en movimiento y está en un movimiento con una velocidad totalmente diferente de cero y no constante. Y ya no constante, sino variada. Su velocidad es totalmente variada. Entonces, ahí no estaríamos hablando de la primera ley de Newton, sino estaríamos hablando ya de la segunda ley de Newton. ¿Listo? Pero siempre tendremos que mantener el equilibrio. ¿Listo? El equilibrio. Ahora, como tengo mi figura acá, mi objeto, mi sistema, esto es lo que nosotros llamamos sistema. Señora, dime. Y fuera velocidad constante, ¿también daría cero? Sí, señora. Ya ahorita miramos eso, ¿listo? Ahí vamos mirándolo. Ya les explico esa partecita, ¿listo? Por ahora vamos mirándolo, que el objeto está quieto, totalmente quieto. No hay algo que le esté generando ese movimiento, ¿listo? Por ahora él está quieto, en reposo, ¿listo? ¿Hay fuerzas que actúan ahí sobre él? Sí. Hay dos fuerzas que actúan sobre él. ¿Cuál es la primera fuerza? Voy a cambiarla con este y le voy a cambiar de color para que se vea mejor. ¿Listo? Resulta, sucede y acontece que en los libros o en algunas páginas de internet dibujan las fuerzas entre la superficie de la masa y la superficie donde lo estoy colocando. Hay otras que lo dibujan en la mitad de la masa. Es mejor dibujarlas en la mitad de la masa. Me permite ver mejor cómo es esa fuerza, cómo se ven esas fuerzas. ¿Listo? No se van a confundir. Entonces, digamos que la mitad es ahí. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre él? Siempre vertical hacia abajo. Siempre vertical hacia abajo. Está una fuerza que se llama peso. W minúscula significa peso y el peso es igual a la masa del objeto interactuado por la gravedad. Por lo tanto, sus unidades son kilogramo de la masa, el valor de la unidad de la masa, por la unidad de la gravedad, kilogramo metro por segundo al cuadrado. ¿Listo? Y ese término es lo que nosotros identificamos como el Newton. Profe, Señora. es que yo he escuchado que, bueno, la fuerza que va hacia abajo sería gravedad negativa, ¿sí? Sí, sí, sí,
¿Sí, señora? Pero yo había escuchado que la gravedad ya tenía el símbolo. Pues, ¿El símbolo entonces, qué? ¿uno cómo sabe cuándo ponerlo y cuándo no? Espérame, no te escuché porque se entrecortó. ¿Que la gravedad tiene qué? El símbolo negativo ya... Establecido. Eso sí, siempre va a ser negativo, porque siempre indica vertical hacia abajo. Sí, señora. Por lo tanto, el peso es negativo. Sí, señora, el peso también es negativo. Y entonces uno cómo sabe cuándo ponerle el símbolo negativo. No, es que ya se sabe, eso ya por deducción ya se sabe que siempre ese peso va a ser negativo, sin importar cómo esté ubicada la masa, siempre el peso va a ser vertical hacia abajo y siempre va a ser negativa el peso. Ahí sí, no hay, hay que mirar otra Y cosa. cuando es, Señora, ¿y cuándo qué? y cuando es hacia arriba. No, igual, siempre, siempre va a ser indicando hacia abajo. Nunca vamos a tener un peso hacia arriba. No existe, no existe, porque la gravedad siempre va a indicar hacia el centro de la Tierra. Entonces, por lo tanto, nuestro Y el- peso siempre va a indicar hacia abajo, nunca va a indicar hacia arriba. La única situación que de pronto puede llegar, y eso sería muy raro, que llegue a indicar hacia arriba, es que si estamos en el espacio, que no hay gravedad. Ya es nula la gravedad. ¿Sí ves? Ya sería que estuviéramos en el espacio, porque ya no hay gravedad. Y depende en el lugar donde nos encontremos en el espacio. Pero siempre, igual si tú te paras en Júpiter, te paras en Marte, te paras en la Luna, te paras en Saturno, igual toda la fuerza de gravedad siempre se está indicando hacia el centro del planeta. ¿Sí? Siempre va a indicar hacia el centro del planeta. Entonces, por lo tanto, siempre va a ser vertical hacia abajo. ¿Sí es? Igual, no hay otra forma. Es que inclusive si yo estoy en el espacio donde no hay gravedad, yo no tengo peso, tengo mi masa, pero ya ahí no tengo peso porque nada me está ejerciendo que que me mueva hacia algún centro. ¿Sí es? Entonces, la gravedad, como no hay gravedad, pues sería cero, pues aparentemente mi peso sería cero por esta fórmula. ¿Sí? Aparentemente en el espacio, por esta fórmula, mi peso sería cero. ¿Sí? Mi peso sería cero porque no existiría. Yo no tengo peso, tengo es masa. Y recuerden una cosa, lo que yo les decía la vez pasada. Aquí hay una concepción errónea con respecto al peso y cómo me estoy calculando yo mi peso, cómo estoy midiendo yo mi peso. Yo no estoy midiendo mi peso, una báscula que tienen en las droguerías o una báscula que yo tenga en mi casa, yo no estoy midiendo mi peso, yo estoy midiendo mi masa corporal, ¿sí? Porque la báscula me está indicando es en unidades de kilogramos o libras o gramos, también se lo pueden dar, ¿sí? Pero no me está midiendo en newtons, ¿sí ven? Y el único instrumento que a mí me mide en newtons se llama el dinamómetro, ¿sí? El dinamómetro. Él es el que me mide a mí, ahí sí, el peso, pero no hay un dinamómetro grande que me pueda medir el peso de las personas, ¿sí ven? Entonces, en la báscula lo que me están midiendo a mí es mi masa corporal, no mi peso. ¿Sí ven? Mire la concepción errónea que hay. Entonces, yo no estoy midiendo, si yo estoy midiendo mi peso, si yo me paro en la báscula y me dicen, no, es que usted tiene una masa de 80 kilogramos, pues multiplicado por la gravedad, que en este caso voy a dejar la gravedad como, vamos a dar el valor de la gravedad como 10 newtons, perdón, 10 newtons, no, discúlpeme, 10 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso con newton vamos a dejarlo redondeado. ¿Listo? Como 10 newtons. 10 metros por segundo al cuadrado, discúlpenme. La gravedad la vamos a dejar redondeada. Entonces, 10 por el valor de mi masa, que son 80, mi peso serían 800 newtons. ¿Sí? Serían 800 newtons, no 80 kilogramos. ¿Sí ven la diferencia? Pues yo no estoy midiendo mi masa, estoy midiendo, pero yo estoy midiendo mi peso, estoy midiendo mi masa corporal.
Entonces, ojo con esa parte, ojo con ese error que sí siempre estamos cometiendo y eso todo el mundo lo escucha. No, es que vaya pésese. No, vaya mía su masa corporal, es lo que se le está pidiendo a la persona. El médico le dice, bueno, medio, súbase la báscula para poder saber cuánto pesa. No, ¿cuánto es su masa corporal? Si ven el error tan grande que tiene. Entonces, continuemos acá. Entonces, estamos viendo que el newton es kilogramo. Uy, eso feo. Kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Ese es el newton. Y ojo, necesito que me tengan muy en claro eso, ese término, porque de aquí en adelante, con la parte de newton, hay momentos en que vamos a trabajarlo en términos de newtons y hay momentos que vamos a trabajarlo en kilogramo, metro por segundo al cuadrado. ¿Listo? Tengo que tener muy en claro eso. Ese es mi peso. Sin embargo, yo aquí a ustedes les coloqué la definición de peso. ¿Qué dice acá? Una de las fuerzas básicas de la naturaleza es la interacción gravitacional. Todo cuerpo que se encuentra en la proximidad de la Tierra experimenta una fuerza de atracción gravitacional. Esta fuerza ejercida por la Tierra sobre los objetos se denomina peso. La fuerza gravitacional interactuada con la masa se llama peso. ¿Sí ven? Y el vector que la representa se considera dirigido hacia el centro de la Tierra. Peso es un vector. Y una vez ahí aclarando, el peso es un vector. Para los objetos que se encuentran cerca de la superficie de la Tierra, representamos el vector peso hacia abajo. ¿Sí? Cualquier tipo de masa, cualquier forma que tengan esa masa, su vector peso vertical hacia abajo. Y ahí no hay vuelta de hoja. Siempre vertical hacia abajo. ¿Listo? Ok. Teniendo en claro ya la parte del peso, entonces, en este caso, ¿ahí ya habría equilibrio? No, no hay equilibrio. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza que esté en sentido contrario que me indique a mí mantener el equilibrio como está acá, como me indica acá. Entonces, ¿cómo hago para identificar ese equilibrio? Pues debe haber otra fuerza, pero en sentido contrario a ese peso. Y eso se dibuja hacia arriba. Bueno, no me quedo en el mismo sitio, pero debe ser del mismo tamaño de la que acabé yo de dibujar. Digamos que más o menos está así. ¿Listo? Y esa se llama fuerza normal o normal. Pero vamos a dejarla así, fuerza normal, para que la N no se nos confunda con la unidad de Newton. ¿Listo? Fuerza normal. Y ella está dada en newtons. ¿Qué es la fuerza normal? Según la explicación que yo coloqué aquí. Dice, todo cuerpo situado sobre una superficie experimenta una fuerza que se ejerce, que éste le ejerce. Es decir, yo tengo esta en mi superficie, coloco esta masa aquí, en el contacto de las dos superficies, ahí hay una fuerza de fricción. ¿Listo? Ahí se ejerce una fuerza de fricción. Dice, esta fuerza se denomina fuerza normal o simplemente normal. La fuerza normal, F sub n, es perpendicular a la superficie que la ejerce. ¿Cómo identifico yo una perpendicular? Según en matemáticas, ¿cómo identifico yo perpendicular o paralelo? Cuando yo digo perpendicular, pongámoslo acá, tiene este ladito, paralelo, estoy hablando de esto. Dos líneas, una debajo de la otra, un igual. Eso es perpendicular. Pero cuando a mí me dice paralelo, gráficamente yo identifico que hay una que es horizontal y la otra es vertical, de tal forma
que conformo entre las dos líneas un ángulo de 90 grados. Si ustedes observan acá, la fuerza normal, mire cómo va, y mire cómo va la superficie, ¿conforman un ángulo de 90 grados? Sí. Entonces, eso es lo que me dice. La fuerza normal es perpendicular a la superficie. ¿Sí? Ojo con esa parte. Esa parte debe ser muy claro porque ahí vamos a tener dificultad en cierto momento que ya les voy a indicar en qué momento va a pasar eso. Entonces, des en cuenta acá. Mírela cómo está ubicada la masa. Mire cómo está ubicada la masa. Mire cómo está ubicada la superficie. ¿Sí? Como está ubicada, debe ir perpendicular la fuerza normal. ¿Listo? Ok. A la superficie. Cuando el plano sobre el cual está situado el cuerpo es horizontal, la normal es opuesta al peso. ¿Sí? Lo que acabo de hacer, lo que acabo de decir. Cuando el plano sobre el cual está situado el cuerpo es horizontal, la fuerza normal es opuesta al peso. ¿Sí? Pero no ocurre así cuando el plano es inclinado, es decir, como en esta posición, o como en esta posición, o como en esta posición. Entonces, en la figura se observa, ¿listo? Chicos, se me va a cortar la clase ahorita, tan pronto se me corte, conéctense que yo inmediatamente también me conecto, ¿listo? No se preocupen que ahí vamos a continuar con la clase, ¿listo? Ok, fuerza normal, ¿listo? Entonces, por lo tanto, ¿habrá alguna otra fuerza que se le aplique a ese objeto que está quieto? No hay ninguna otra fuerza. Entonces, por lo tanto, ya remitido acá a mi sumatoria de fuerzas, entonces, ¿qué digo yo aquí? Que la sumatoria de fuerzas que se están ejerciendo sobre el eje X y la sumatoria de fuerzas que se están ejerciendo sobre el eje Y, ¿cuáles son? Entonces, sobre el eje X, ¿se ve alguna fuerza sobre el eje X? Ninguna. Por lo tanto, mi sumatoria es 0. ¿Qué fuerzas se están ejerciendo sobre el eje Y? Entonces tengo la fuerza normal y tengo el peso. Uy, me quedó el peso. Y esto debe ser igual a 0. Ahora, yo dejé un blanco aquí. Yo no he colocado nada acá. Aquí debe haber un símbolo, una suma o una resta. Vamos a ver qué pasa ahí. Como en matemáticas, a mí me dijeron que hay un plano de coordenadas donde me dicen que todo lo que va hacia arriba es positivo, todo lo que va hacia abajo es negativo, todo lo que va a la derecha es positivo, todo lo que va a la izquierda es negativo, perdón. Entonces, mi fuerza normal, como va hacia arriba, es positiva, como va hacia abajo, mi peso es negativo. ¿Sí? Lo que tú preguntabas ahorita, Laura. El peso, si la gravedad siempre me indica hacia abajo, pues el peso siempre va a ser negativo. ¿Sí es? Y mira, aquí ya está definido negativo. Entonces, si yo quiero averiguar cuánto vale mi fuerza normal, hago un despeje de ecuaciones. El peso que está restando pasa al otro lado a ser ¿qué? Positivo. Entonces, por lo tanto, yo digo que mi fuerza normal va a ser igual al peso. Y como la fuerza normal es positiva, pues sigue siendo positivo. Entonces yo conozco cuánto vale el peso, pues ese es el mismo valor de mi fuerza normal. ¿Qué acabo de hacer acá? Si ustedes se dan cuenta, apliqué primera ley de Newton y apliqué tercera ley de Newton. ¿Sí? Fuerza es igual, una fuerza va a ser igual a otra fuerza, pero que está en sentido contrario. ¿Sí ven? Entonces, y aquí ya averiguo a mí el valor de mi fuerza normal. Entonces, mire, tuve que recordar alguna ecuación que yo vi con cinemática. No, mire, salieron las ecuaciones. ¿De dónde salieron esas ecuaciones? De acá, del diagrama de cuerpo libre.
Si yo no hago bien este diagrama de cuerpo libre, estas ecuaciones que voy a averiguar de algún valor que necesito averiguar, no me va a salir bien. Si yo no hago bien ese diagrama, esta sumatoria de fuerzas va a estar mal hecho. Esta sumatoria de fuerzas salió del diagrama de cuerpo libre. Entonces yo tengo que hacer bien mi diagrama de cuerpo libre. Si no lo hago bien, grave. No va a salir bien eso. ¿Listo? ¿Claro con este ejemplo? ¿O hay alguna duda? Clara esa parte, ¿cierto? Listo. Entonces no me dice nada. Yo deduzco que sí entendieron. Ahora, vamos a mirar la siguiente situación. Voy a borrar este pedacito porque necesito abrir espacio. Y este pedacito. ¿Podrías hacer otro ejercicio? Espérame porque voy a explicar ahora otra situación diferente. ¿Listo? Lo que pasa es que aquí no es de ejercicio. Aquí es por ahora nomás entender cómo es lo de la sumatoria de fuerzas. ¿Listo? Ahora vamos a mirar en la situación de que ya el movimiento, ya el objeto no está quieto. Ah, no, nosotros. Ya el objeto, bueno, sí, el objeto no está en movimiento, sino está en movimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que decimos? Bueno, espérenme, borramos aquí. Ya no está quieto, sino está en movimiento, o sea que su velocidad es constante. CTE significa constante. ¿Listo? Entonces, como ya es constante el movimiento, aquí voy a cambiarlo de color para que vea la diferencia. Aquí, para que haya ese movimiento, debo aplicarle una cosa al objeto que, como es horizontal, una cosa que se llama fuerza aplicada. ¿Sí? Fuerza aplicada, ¿qué es? No la definí, pero es sencillo. Fuerza aplicada, ¿qué es? Es una fuerza externa que se le da al objeto para que se mueva. ¿Sí? Mi objeto, le aplico una fuerza para que se mueva. La fuerza aplicada puede ser tanto a la derecha como a la izquierda. Es independientemente hacia dónde se puede aplicar. Inclusive puede haber una fuerza aplicada que se haga hacia arriba o una fuerza aplicada que se haga hacia abajo. En cualquier ubicación yo puedo tener mi fuerza. Diagonal hacia arriba, diagonal hacia abajo. La fuerza aplicada no importa hacia dónde se le haga al objeto. ¿Listo? En cualquier parte se le puede aplicar esa fuerza. Por lo tanto, ¿en sentido contrario debe haber una fuerza? Sí. ¿Para esa fuerza aplicada? Sí, claro. Y esa es la fuerza, espérenme, la dibujamos aquí, ahí se marca acá. En sentido contrario y del mismo tamaño a la fuerza aplicada, esa fuerza se llama fuerza de fricción. Fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Cualquiera de las dos es la misma palabra. ¿Qué dice la fuerza de rozamiento? Dice la fuerza de rozamiento, dice un cuerpo o fricción, un cuerpo que se desplaza sobre una superficie o sobre otro cuerpo, experimenta una fuerza opuesta al sentido de su movimiento. La fuerza de fricción siempre va a estar en sentido contrario a la fuerza aplicada. Si la fuerza aplicada va hacia allá, la fuerza de rozamiento va hacia allá. Si la fuerza aplicada va hacia arriba, la fuerza de rozamiento va hacia abajo. Si la fuerza aplicada va hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va a la izquierda. ¿Listo? Siempre en sentido contrario al movimiento. ¿Listo? Dicha fuerza es ejercida sobre la superficie de contacto y se denomina fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, FF. Entonces yo les decía hace un momento, tengo una superficie, coloco otro objeto sobre esa superficie. En el contacto entre esas dos superficies está el rozamiento. ¿Sí? Así el objeto esté quieto. Así el objeto esté quieto, hay una mínima fricción. Si no existiera la fricción, nosotros no nos podríamos mover. Estaríamos patinando.
estaríamos teniendo dificultad para movernos. Para nosotros la fricción es lo más importante que hay para podernos mover, para podernos caminar, para poder correr, necesitamos tener la fricción. ¿Listo? Entonces, como tenemos la fricción, va en sentido contrario. Fíjate que ahora, con respecto a las fuerzas que yo coloqué, ahora sí hay fuerza en el eje X. Entonces, como hay fuerza en el eje X, lo voy a hacer acá para que en este colorcito para que lo identifiquemos. Entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos? Nuestra fuerza aplicada y nuestra fuerza de fricción o rozamiento. Y estos deben ser igual a 0. Y como ya dije que la fuerza de fricción siempre va en sentido contrario a la aplicada, pues debe ser negativa. Aquí puedo calcular cualquiera de las dos, todo depende de lo que me den. Entonces, si yo, digamos, voy a aplicar, a averiguar cuánto vale la fuerza aplicada, pues la fuerza de rozamiento, como está negativa, la paso al otro lado. Entonces me queda la fuerza aplicada va a ser igual a la fuerza de fricción. O viceversa, la fuerza de fricción es igual a la fuerza aplicada. ¿Listo? Claro, con esta parte del ejercicio en el sentido de que esté o quieto o en movimiento constante. ¿Sí ven cómo varía? Y mire, no he aplicado ninguna ecuación. Hasta ahora no he aplicado ninguna ecuación. Simplemente lo que tengo graficado en mi diagrama de cuerpo libre. Entonces estábamos mirando, ya sacamos otra vez mi pizarrón, entonces estábamos mirando cuando el objeto está horizontal, pues dejémoslo así mientras tanto y practicamos a cambiar. Está en un plano horizontal y está o con velocidad cero o con velocidad constante, ¿cierto? Donde mirábamos que teníamos fuerzas como peso, fuerza normal, fuerza aplicada y fuerza de fricción. ¿Listo? Y que mirábamos que su sumatoria, total o neta, cualquiera de las dos palabras es la misma situación expresa, teníamos que la sumatoria de fuerzas en el eje X más la sumatoria de fuerzas en el eje Y tenían que ser igual a 0 para que mantuvieran el equilibrio. Entonces, por lo tanto, que la fuerza en el eje X, que teníamos fuerzas aquí, cuando estaba en movimiento constante, teníamos la fuerza aplicada menos la fuerza de fricción, y esto era igual a 0, y que la sumatoria de fuerzas que hay en el eje Y va a ser igual a la fuerza normal menos el peso, y esto es igual a 0. ¿Sí? Y de aquí, con estas fuerzas que yo tengo acá, puedo mirar para calcular cuál es la que necesito. Y simplemente hago el despeje y la calculo. ¿Listo? Ese es en el caso de que yo tenga un plano horizontal. ¿Listo? Y ya vi sus fuerzas cuando están a nivel quieto o cuando están en movimiento. ¿Listo? ¿Clara esa situación? ¿Clara esas dos situaciones? ¿O hay duda? No le coloco todavía valores. Todavía no voy a colocar valores porque necesito que primero me entiendan esa parte. Listo. Ahora vamos a mirar otra situación del objeto. Entonces, permítanme, yo borro. Y voy a hacer otra situación como puede estar el objeto en este momento. Digamos que ahora el objeto yo lo voy a tener suspendido. ¿Qué me refiero cuando digo suspendido? Espera, yo pongo en negro. ¿Qué es estar suspendido? Esto es mi superficie. Esta es mi superficie. Y mi objeto lo voy a tener ahora. Ahí. Así. Eso es lo que yo digo, un objeto suspendido. Colgado. Una lámpara. Mi cuerda y mi masa están colgados, ¿sí?
Eso es lo que yo digo cuando está suspendido. ¿Sí? Lo estoy sosteniendo yo y mi cuerda y mi masa. Eso es lo que yo digo como suspendido o colgado. ¿Listo? Miremos qué fuerzas se están ejerciendo sobre ese objeto. En color azul y mis flechitas. Entonces, ¿qué fuerzas se están ejerciendo? Te la coloco aquí en el centro. Entonces, principal, siempre, vertical hacia abajo, ¿mi qué? Mi peso. ¿Listo? Ese, sí es lo que yo les decía. Independientemente cómo esté ubicada la masa, siempre el peso es vertical hacia abajo. De ahí no varía. ¿Qué otra fuerza ejerce? Entonces tenemos otra fuerza que se está ejerciendo, ¿sí? Vertical hacia arriba, digamos que así se la hizo. Ay, se me torció el principio. Vertical hacia arriba, uy, se lo cogimos la vacía. Y de la misma longitud, y esta se llama, ya no es fuerza normal, sino se llama tensión, ¿sí? La tensión es la fuerza que ejerce la cuerda o el hilo que sostiene la masa. Esa es la tensión. ¿Listo? Ojo, esa T no la vayan a confundir con la de periodo que vimos en el movimiento circular. ¿Listo? No me la vayan a confundir. ¿Ok? Ahora, ¿hay alguna otra fuerza que ejerza sobre ese objeto? Ninguna más, porque el objeto está quieto, está ahí colgado, no más, está quieto. Entonces, ¿qué fuerzas se ejercen acá? Entonces, vamos a mirar. Sumatoria de fuerza neta es igual a ¿qué? A la sumatoria de fuerzas en el eje X más la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y esto es igual a 0. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, vamos a mirar qué fuerzas, opa, vamos a mirar qué fuerzas ejercen sobre el eje X y qué fuerzas se ejercen sobre el eje Y. Fuerzas en el eje X, ¿hay alguna? Ninguna. 0. Fuerzas que ejercen sobre el eje Y. Sí, tenemos la tensión y tenemos el peso. Y esto es igual a 0. Y como el peso siempre es vertical hacia abajo y es negativo, entonces por lo tanto, tensión menos peso es igual a 0. Y por lo tanto, pues si yo necesito averiguar la tensión, el peso está restando, pasa al otro lado a sumar, por lo tanto la tensión es igual al peso. ¿Clara esa situación? ¿O hay alguna duda? ¿Sí ven? Mire, ¿sí ven? Lo que tengo aquí en mi sistema dibujado, digámosle así más bien, el dibujado, sus fuerzas, es lo mismo que estoy expresando aquí matemáticamente. Y de aquí, de esta parte matemática, pues puedo averiguar alguna fuerza que no tenga el valor, pero que ya tenga el valor de las otras. ¿Y alguna ecuación me tuve que aprender para averiguar eso? No, todo depende de cómo esté mi diagrama de cuerpo libre. Si yo dibujo bien ese diagrama de cuerpo libre, mi sumatoria de fuerzas me salen bien. Y puedo calcular lo que necesite. ¿Listo? En el caso de que el objeto esté suspendido, colgado. Voy a hacer otro ejemplo de otra forma que esté la masa, que es esta sí es la más complicadita, que en esta sí es donde más se enredan los estudiantes. Listo, permítanme, yo borro. Y vamos a hacer uno que es un diagrama con un cuerpo que está en un plano inclinado. ¿Listo? Plano inclinado. El del plano inclinado sí es el más enredadito. Entonces vamos a hacer el plano acá. Entonces, tengo miros horizontal. En este sentido. Y ahí vemos. ¿Cierto? Y
Vamos a hacer el otro. Ahora sí vamos a sacar del plano inclinado. Listo. Y aquí sí me toca dibujar mi masita porque no la puedo colocar cuadradita. Listo. Esta es mi masa. Plano inclinado. En el plano inclinado quiere decir que aquí hay un ángulo con que se inclinó el plano. El plano estaba horizontal y ahora se inclinó el ángulo, el plano, perdón, para poderlo colocar mi masa. Es decir, mi plano, tengo mi objeto y ahora inclino el plano. ¿Sí ven? Se inclinó el plano. Entonces, mire lo que está pasando con el objeto. O sea que el mouse, el carrito, se está tendiendo a mover, porque todo depende, el grado de inclinación que tenga ese plano hace que el objeto se mueva solo. Solo, miren, yo no le estoy aplicando ninguna fuerza, se está moviendo solo. Si yo inclino más, ¿sí? Miren, el objeto se mueve solo. ¿Por qué? Porque su fricción es pequeña, no hay mucha fricción y por la inclinación del mismo plano hace que el objeto se mueva. ¿Listo? Y no le apliqué ninguna fuerza yo. ¿Listo? No le apliqué ninguna fuerza. Entonces, ojo, miren lo que pasa aquí en este momento. Miren lo que pasa ahora aquí en este momento. Vamos a dibujar primero el plano inclinado como si fuera horizontal. Horizontal y vertical. ¿Listo? Horizontal. El ángulo de aquí, esta inclinación, es este mismo ángulo acá. ¿Sí? Es este mismo ángulo. Este es el eje Y. ¿Sí? Mire, esta es la inclinación. ¿Sí? Lo que yo les mostraba con el cuaderno. Está aquí horizontal, ahora se inclinó el plano. Mire cómo quedó el plano ahora. ¿Listo? Entonces, ¿qué fuerzas se están ejerciendo ahora sobre el objeto? Sobre el eje Y. Volvemos y seguimos insistiendo. Vertical hacia abajo sigue quedando el peso. Sigue quedando el peso. Eso no va a variar. Siempre va a seguir indicando vertical hacia abajo el peso, sin importar cómo esté ubicada la masa. ¿Listo? Vertical hacia abajo. Ahora, la fuerza normal que nos decía, la fuerza normal va en sentido perpendicular a el plano. Entonces, la fuerza normal, ay no, pero que no me quedo otra vez de la flechita. La fuerza normal perpendicular al plano. Más o menos así. ¿Listo? No va en el mismo sentido que el peso. En esta no va en el mismo sentido que el peso. ¿Sí ven? Entonces, por lo tanto, la fuerza normal va así, perpendicular a la superficie. ¿Sí? Mire cómo está cambiando la fuerza normal ahora en este momento. Entonces, como el peso no va en el mismo sentido al plano de coordenadas que tiene en este momento la masa, entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que devolver a un tema que ustedes tuvieron que haber visto, que se llama vectores. ¿Sí? ¿Qué debo hacer aquí? Descomponer mi peso. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Hago mi paralelogramo. Aquí va una línea y aquí va la otra. ¡Uy! Esto me quedó horrible. Espérenme a ver si con esta sí la puedo cuadrar mejor. Entonces, de aquí a aquí, así que ahora sí mejor. De aquí a aquí y... Caramba. Cuando le toman a uno del pelo, tomen a uno del pelo. Y de aquí a aquí va la otra línea. ¿Sí ven?
Entonces ahí descompuse mi peso de tal forma, vuelvo a mi color que estaba, que el ángulo que hay aquí es el mismo ángulo que hay aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy observando aquí? Mire mi peso, un cateto, otro cateto, quiere decir que aquí este es mi ángulo de 90 grados, por lo tanto mi peso es mi hipotenusa, porque estoy conformando un triángulo rectángulo. Y mi peso es mi hipotenusa. O sea, aquí yo en este momento tengo un ángulo y tengo la hipotenusa. ¿Qué voy a averiguar? Los catetos. ¿Sí? O sea, que voy a averiguar a qué equivale este cateto y a qué equivale este cateto. Entonces, por lo tanto, voy a tener que utilizar mis funciones trigonométricas, que eso lo vimos, eso lo vieron ustedes cuando vieron vectores. Vieron una función trigonométrica que se llama coseno del ángulo que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y a seno del ángulo que es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Igual eso también ustedes lo vieron en matemáticas, creo que como en sexto, séptimo lo vieron, o en octavo, no, como en sexto o en séptimo lo vieron. Y la otra que era tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí se acuerdan de esas funciones trigonométricas? Seno, coseno y tangente. Entonces, esas las vamos a trabajar acá, pero averiguando estos componentes. ¿Sí bien? Entonces, como aquí está el ángulo, y esta es mi hipotenusa y tengo el ángulo, este es mi cateto, este cateto es adyacente al ángulo. ¿Con qué trabajo? Con coseno. Entonces yo voy a decir que peso, que es mi hipotenusa, por el coseno del ángulo. Estoy despejando aquí el cateto adyacente. ¿Sí ven? Ahora voy a ver este cateto, como es el que está opuesto al ángulo, entonces por lo tanto, peso por el seno del ángulo. Miren, estoy despejando aquí, cateto opuesto. Hipotenusa está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces queda peso, seno del ángulo, peso, coseno del ángulo. Y aquí ya descompuse el peso, ¿sí? Ahí descompuse el peso. ¿Qué otra fuerza me falta acá? Ustedes mismos se dieron cuenta cuando les mostré el plano inclinado. ¿Qué otra fuerza hay acá? La fuerza de fricción. ¿Por qué va hacia arriba? Hacia arriba. ¿Por qué? Porque va en sentido contrario al movimiento. ¿Hacia dónde se movió el objeto? Hacia abajo. ¿Sí? Se mueve hacia abajo. Entonces, como se mueve hacia abajo, mi fricción, siempre lo he dicho, mi fricción siempre va en sentido contrario al movimiento. ¿Sí ven? Entonces voy a organizar otra cosa aquí. Que me falta organizar aquí para que ustedes me entiendan. Entonces voy a prolongar aquí esta, esta vertical y voy a prolongar aquí esta horizontal. Esta no me queda tan perfecta, pero bueno. Ok. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Para poder hacer lo siguiente. Y lo voy a colocar entonces del otro color que se hizo acá. Entonces voy a hacer mi paralelogramo. ¿Listo? Donde lo que yo les decía a ustedes acá, negro, este ángulo es este mismo ángulo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, este cateto equivale a peso coseno del ángulo y este cateto a peso seno del ángulo. ¿Sí ven? Entonces, si ustedes observan acá, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo entiendan ustedes, miren. ¿Sí ven? Y ahora sí lo ven mejor. Entonces, dense en cuenta cómo descompuse
el peso para poder organizar las fuerzas sobre el eje coordenado que es este nuevo, que está inclinado, ¿sí? Que es este nuevo, que es el que estamos graficando acá. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cómo me queda mi sumatoria de fuerzas ahora? Permítanme, yo borro acá. Ya no me interesa. Entonces, ahora sí, ¿cómo voy a organizar mi sumatoria de fuerzas? Pues mi sumatoria de fuerzas va a ser la siguiente. Entonces, sumatoria de fuerzas neta va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de fuerzas en el eje X más la sumatoria de fuerzas en el eje Y para que sea igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas hay en el eje X y qué fuerzas hay en el eje Y? Entonces, miremos acá. En el eje X, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza de fricción, ¿cierto? ¿Y qué otra fuerza tenemos? Pues aquí no se ve, pero mire que aquí hay una cosa. Miren acá. Aunque va en este sentido, mi eje coordenado, mire que paralelo, mírelo acá, es esta, por lo tanto es el peso seno del ángulo. Peso, ay, espérenme, ¿por qué no? Fuerza de fricción me quedó muy montada. Peso, seno del ángulo y la fuerza de fricción. Y esto va a ser igual a 0. Como la fuerza de fricción siempre va en sentido contrario al movimiento, por lo tanto, es negativa. ¿Sí? Esta es paralela aquí al eje coordenado. Entonces, por lo tanto, sobre el eje coordenado en el eje X está esta fuerza, que es peso seno del ángulo. Ahora, sobre el eje Y, ¿qué fuerzas tenemos? Pues tenemos la fuerza normal, ¿cierto? Y en sentido contrario, ¿cuál tenemos? Pues miren acá, que es peso coseno del ángulo. ¿Sí? Y esto es igual a 0. Y como peso coseno del ángulo va hacia abajo, pues es negativo. ¿Sí ven? Y simplemente, pues ahí despejo cualquiera de lo que yo necesite averiguar. Preguntas con respecto a este sistema. ¿O está claro? ¿No hay o si hay dudas? Entonces, des en cuenta, mire cómo van saliendo las ecuaciones. ¿Sí ven cómo van saliendo las ecuaciones? Y miren las ecuaciones. Miren las ecuaciones. Y ahí voy calculando lo que me pidan. Ay, caramba, ya se me van a acabar los 40, otros 40 minutos. ¿Listo? Ahí está lo que me piden. ¿Listo? Miremos el ejemplo que está en la guía. ¿Listo? Miremos el ejemplo. Cerremos acá. Listo. Ay, cerré mal. Ok. ¿Qué dice el ejemplo? Dice, el peso de una caja es de 40 newtons. El peso de la caja es 40 newtons. Si un hombre le ejerce una fuerza de 200 newtons con una cuerda que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados. Mire el ángulo de 30 grados. Bueno, yo lo tomé acá. Puede haber sido también desde acá. No hay problema. Cualquiera de las dos es la misma. ¿Listo? Cualquiera de las dos pasa lo mismo. Determinar. A, las fuerzas que actúan sobre la caja, es decir, el diagrama de cuerpo libre. B, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento si la caja se mueve constantemente, con una velocidad constante. Entonces miremos acá. Fuerza aplicada o fuerza, que es la misma situación, que es la diagonal. Vertical, perdón, y el peso, entonces vamos a ver el diagrama. Entonces tenemos vertical hacia arriba, la fuerza normal. Vertical hacia abajo, el peso. Hasta ahí no hay nada raro. Sigue siendo lo mismo. ¿Qué es lo diferente acá? Que la fuerza de fricción es horizontal, pero hacia la izquierda, en sentido contrario al movimiento. ¿Por qué diferente? ¿Por qué no es igual que lo de la fuerza aplicada? Porque es que, ojo, estamos mirando es sobre
la masa. Y la masa se está moviendo horizontalmente, no diagonal, ¿sí? No en plano inclinado. La única fuerza que está en plano inclinado es la fuerza aplicada, ¿sí ven? Entonces, como la masa se mueve horizontal, pero aunque tiene una fuerza que se le está aplicando diagonal, entonces sigue siendo horizontal, ¿listo? Entonces la fuerza de fricción va horizontal. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer acá? Como hay una sola fuerza que no está en el sentido de los ejes coordenados, se debe descomponer. ¿Listo? Entonces, mire, aquí está el dibujo de la descomposición de esa fuerza. ¿Sí? Entonces, mire, vertical, horizontal, eje Y, eje X. Entonces, tenemos la fuerza aplicada, está con un ángulo de 30 grados. Entonces, ¿qué fuerzas se ejercen sobre el eje X? Pues la fuerza aplicada por el coseno del ángulo. ¿Por qué coseno? Porque mire el ángulo acá. Entonces, es adyacente. Y la fuerza sobre el eje Y está la fuerza aplicada por el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque es el cateto opuesto. ¿Sí bien? Mire que es distinto a lo que pasó con el ejercicio anterior. Entonces, ojo, muchas veces en matemáticas como siempre se aprende uno mecánicamente, uno dice que, coseno siempre está sobre X y seno siempre está sobre Y. No. Si vieron que en el plano inclinado no pasa eso, sobre el eje X estaba seno y sobre el eje Y estaba coseno. Aquí pues nos salió como nos decían en matemáticas antes. Sobre el eje X es coseno y sobre el eje Y es seno. Entonces, no me debo concentrar o aprenderme de memoria que siempre coseno va a ser X y Y va a ser seno. No, no porque no pasa. Todo depende cómo esté ubicado el sistema, cómo esté ubicada la masa. ¿Listo? Ok, ahora sí vamos a pasar a la parte matemática. Ya hicimos la parte gráfica y la parte analítica. Ahora vamos para la parte gráfica. Dice, al reemplazar y calcular tenemos que la fuerza aplicada en el eje X va a ser igual a ¿qué? A la fuerza que es de 200 newtons, ¿cierto? Por el coseno del ángulo, eso me da 173.2058 newtons, ¿listo? Y en el eje Y, pues es la fuerza por el seno del ángulo, me da 100 newtons. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a analizar aquí? Dice, puesto que la caja se mueve con velocidad constante, entonces la fuerza neta es igual a cero, como ya veníamos diciéndolo. Por lo tanto, la fuerza aplicada, esta es en el eje X, 273.2058, es en el eje X y 100 en el eje Y. El peso en el eje X es 0, en el eje Y es 400. La fuerza normal en el eje X es 0, en el eje Y es la fuerza normal. Ya vamos a mirar cómo se calcula. Fuerza de fricción en el eje X es menos la fuerza de fricción en el eje Y es 0. La fuerza neta, pues me tiene que dar en ambos ejes, 0. ¿Listo? Bueno, aquí no me quedó la ecuación, la voy a colocar yo en este momento. Entonces, ¿qué me dice aquí? ¿Cómo hago para calcular? Entonces dice, calcule la fuerza vertical y horizontal. Bueno, perdón, como la suma de las fuerzas verticales y horizontales es 0, entonces estamos calculando la fuerza de fricción. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Entonces, según la gráfica, perdón, porque aquí se me corrió. Listo. Según la gráfica, entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X, ay, caramba, en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a ¿qué? A la fuerza aplicada en el eje X, entonces sería fuerza por el coseno del ángulo menos la fuerza de fricción. Y esto es igual a 0. Entonces, por lo tanto, como estoy averiguando la fuerza de fricción está negativo, lo paso al otro lado del igual, por lo tanto, la fuerza de fricción va a ser igual a ¿qué? A la fuerza
por el coseno del ángulo. ¿Y cuánto vale la fuerza por el coseno del ángulo? 173.2058. ¿Listo? Esa es la fuerza de fricción. Luego me dice, ¿cuál es la fuerza normal? ¿Cómo calculo la fuerza normal? Pues la fuerza normal va a ser igual a ¿qué? Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la fuerza normal, ¿cierto? Menos el peso, menos ¿qué? Perdón, más ¿qué? Porque en esta sí es positiva. Que mire cómo está ubicadas acá. Mire que aquí está positivo, ¿sí? Aquí está positivo, está sobre el plano positivo XY. Entonces, es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Y esto va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, como voy a averiguar cuánto vale la fuerza normal, entonces voy a despejarla. La fuerza normal va a ser igual a ¿qué? El peso está negativo, pasa al otro lado a ser ¿qué? Positivo. Y la fuerza por el seno, como está positivo, pasa a ser negativo. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, la fuerza normal va a ser igual a los 400 newtons, que vale el peso, menos la fuerza normal por el seno, ¿cuánto vale? 100, menos 100 newtons. Esto, por lo tanto, me está diciendo que la fuerza normal va a ser igual a 300 newtons. Entonces, si miramos abajo, ¿cuánto me dio acá? 100, 100 menos 400 es igual a la fuerza, la fuerza normal va a ser igual a 0. Al despejar, pasa los 400, pasa a ser positivo, los 100 pasan a ser negativos. 100 menos 400 me dan 300 newtons. Entonces, por lo tanto, la fuerza de fricción, 173.2058 y la fuerza normal, 300 newtons. ¿Claro, chicas? ¿Claro ese ejercicio? Nos queda un minutico. ¿O hay alguna duda? Laura, ¿claro? ¿Has lady claro? ¿O queda alguna duda? ¿Señora? Dime, Laura. Por el momento, ninguna duda. Dime. Por el momento La no tengo no se la ninguna escucha. duda. ¿Cómo, Laura? Espérate que hablaron las dos al mismo tiempo. Por el momento no tengo ninguna duda, profe. Gracias. Listo.